Mira, Luis, esto es un cerezo. Y esto, y esto, y esto. Vale, Laura, vale. Qué obsesión con los cerezos, por Dios. Pero es que en este viaje hemos visto muchos más de los esperados. Por eso toca hacer episodio del viaje que acabamos de hacer a Japón. Bienvenidos a Japón a Fondo. El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. Patrocinado por Lexus. Experience Amazing. En realidad yo creo que casi todos los japonistas, al menos los japonistas un poco de pro, los que ya llevan tiempo siguiéndonos, sabían que había que hacer el episodio del viaje. De hecho, algunos en Instagram nos lo decían. Cuando se acabó el viaje y poníamos las últimas stories, decían, oh, qué pena, ha sido muy rápido, pero lo bueno es que ahora lo contaréis en el podcast, etcétera. Pues efectivamente, aquí estamos. Es verdad, es una nueva tradición. Los últimos, todos los viajes que hemos hecho después de la pandemia, que es cuando tenemos podcast, lógicamente, antes no teníamos podcast, hemos ido haciendo estos episodios como de resumen, repaso, recordatorio un poco, ¿no? del viaje, y nosotros nos lo pasamos muy bien porque es otra manera de disfrutar del viaje. Bueno, es rememorarlo sí. y devolverlo otra vez a la mente. Sí, y en creo este que caso, a la gente también lo disfruta. Yo creo que sí. Y en este caso, además, creo que más que otros viajes express que hemos hecho de los últimos, porque recuerdo el que hicimos express de Momiji, que es verdad que hicimos luego un itinerario para la web con ideas para ver Momiji en la zona de Tohoku, por si alguno tiene interés, ¿no? Como Ana, por ejemplo, que está, aunque no son las fechas, pero está visitando Tohoku en un itinerario parecido. Pero en este caso, este itinerario que hemos hecho nosotros, del que ahora os vamos a hablar, por la península de Izu, que está un poquito hacia el sur de Tokio, se puede hacer y vamos a hacer una especie de mini itinerario para la web también. Sí, además yo creo que es el destino perfecto para los que busquéis algo diferente, alejaros un poco de las multitudes, naturaleza espectacular, lo tengo que decir. Onsen, si os gusta los baños termales tanto como a nosotros, muy buen sitio, y perfecto si vais en febrero. En febrero, nosotros ya llevamos un par de años viajando en febrero. Siempre os decimos que es una fecha estupenda porque a finales de febrero ya no hace tanto frío, todavía no hay tanta gente, los precios no son tan caros, entonces encaja muy muy bien si buscáis eso, tranquilidad, precios decentes, y etcétera. Encima en la península de Izu tenemos los cerezos de invierno, por decirlo de alguna manera. Después hablaremos un poquito más de esto, ¿eh? Sí, porque vaya tela también lo que hemos tenido que hablar de esto en las redes sociales. Porque es curioso, porque íbamos en el teatrillo, yo estaba hablando aquí de, mira, cerezo, porque esto ha sido un poco el resumen del viaje. Y es curioso porque hemos visto muchos cerezos de la variedad típica Someyoshino, que estaban completamente pelados, claro, lógicamente, porque todavía no era la época. Sí, todavía quedan, pues no sé, 20 días, ¿no? Para que florezcan. Pero hemos podido disfrutar de muchísimos cerezos de estos de invierno de floración temprana. Y mira que hemos repetido lo de Kawasu Sakura, lo de que es una variedad que florece antes, que floración temprana. Todos los días lo estábamos diciendo y aún así todos los días recibíamos consultas de sí. Pero ya están, ¿por qué se ha adelantado tanto? No los voy a ver cuando voy, que yo voy en abril. Sí. Y es como, madre mía. Pero ha sido una sorpresa, la verdad, lo hemos disfrutado un montón, así que no sé, vamos a repasar un poquito, ¿no? También hemos disfrutado mucho de lo que decíamos del onsen, porque ha habido mucho onsen, porque yo recuerdo, a ver, para los que seáis un poco más nuevos o los que no os acordéis, aquí en Japonismo las planificaciones de viaje de alto nivel las hago yo y luego Laura se encarga de planificar las cosas concretas bajo que nivel. hacer tú cada alto, día. Porque claro, tú eres alto, claro, entonces tú haces la baja. planificación de alto nivel. Exacto. Yo soy bajita, yo hago la planificación de bajo nivel. ¿Y qué pasó con el último viaje que hicimos a Japón a finales de agosto del año pasado? Que Laura dijo, he echado de menos el onsen. Sí. No hemos tenido onsen. Y entonces, ¿qué hice? Y me afectó, Me afectó el viaje. Exacto, te afectó. Sí, entonces, ¿qué hice yo para este viaje? Pues todos los sitios tenían onsen. ¿Quieres onsen? Pues toma dos tazas. Toma dos tazas, o 3 o 4 o 5. Y lo que hemos disfrutado del onsen. Lo que hemos disfrutado, porque de hecho
nada más llegar. Lo hemos disfrutado 11 veces. 11 y 12 veces. No sé cómo quieres organizar esto. Vamos repasando un poquito lo que hicimos cada día. Yo sí. Y vamos metiendo también un poco Bueno, comentarios pero de yo cositas. creo que podríamos hacer igual que he dicho que vamos a tener un itinerario en la web, podríamos hacer un mini resumen, pero que sea rapidito para luego poder hacer reflexiones. Vale. ¿Sabes? Porque al final nosotros hemos estado en viaje express, como muchas otras veces, también por temas escolares de Eric, nuestro hijo, pero os vamos a contar cómo lo podéis integrar si estáis en Tokio, porque muchos de estos sitios pueden encajar como excursión de día desde Pueden ser Tokio. excursión de día desde Tokio o pueden ser un punto, ¿no?, en el camino Eso es. entre Tokio y Kioto. La verdad es que tenemos muchas ganas de volcar todo este contenido en la web para que cada vez más de vosotros vayáis a algunos de estos destinos, animaros a ir, porque la verdad es que nos han encantado todos. Todos. Sabéis que nosotros normalmente solemos recomendaros, si llegáis a Japón pronto por la mañana, que hagáis el desplazamiento más largo recién llegados, porque como estáis cansados, estáis con el jet lag, pues pasar tiempo en el tren, en un desplazamiento largo, pues tampoco va a ser un problema, porque al fin y al cabo estáis medio atontados, Groguis, ¿no? Medio sí. groguis. ¿Qué pasó en este caso? Que el vuelo que teníamos, el que nos salía más o menos bien de precio, llegaba por la tarde, era diferente. Entonces reservamos noche en uno de los hoteles nuevos en la zona de la Terminal 3 del aeropuerto de Haneda, uno de estos que tienen acceso al onsen. Maravilloso. A ver, yo he de decir que a mí el horario este de llegar a las 7 de la tarde no me gusta. Lo tengo que decir. Lo decimos claramente, no nos gusta. No me gusta nada. Estoy muy acostumbrada a llegar a las 8 o las 9 de la mañana y aguantar ese primer día como puedes, pero luego como que el jet lag parece que al menos nosotros lo sobrellevamos mejor. Totalmente. Evidentemente esto aquí, ya sé que me vais a preguntar porque nos preguntasteis por mensaje privado, pero si no te gusta, ¿por qué cogiste este vuelo? A ver, esto es como cuando nos preguntáis ¿cuál es la mejor aerolínea para viajar a Japón? La mejor aerolínea es la que haga check a tus requisitos, ¿no? Si, pues por tema de precio, tema de escalas, tema de horarios, a veces... Tema de puntos y de millas Tema de también, puntos y de millas. claro. Y a veces no se puede todo y tienes que decir, vale, hago check en muchas cosas, pero, pues por ejemplo, tema precio, que yo creo que nos interesa a todos al final, ¿no? Aquí no somos ricos y todos miramos un poquito el presupuesto y dices, bueno, es que realmente me sale mucho mejor este vuelo que llega a las 7 de la tarde que otro vuelo que llega a las 9. Al final uno lo valora, ¿no? Y claro, si no hay mucha diferencia, a lo mejor y sí en que este caso dices, además no teníamos tanta flexibilidad porque íbamos con Eric, claro, tenía la semana de vacaciones en el colegio, sí. Entonces no podíamos decir, pues vamos 3 días más tarde y ya estiramos el viaje. Luego no, porque es que teníamos volvernos los días que teníamos. cuando nos teníamos que volver, con lo cual si llegábamos más tarde a Japón todavía iba a ser un viaje más corto, así que no podía ser. Entonces es eso, el de las 7 no nos gusta, pero... Pues bueno. Pero le intentamos sacar el máximo partido quedándonos en Haneda de forma que no tuvimos que hacer ningún desplazamiento porque sales de la Terminal 3, caminas 100 metros y ya estás en el Haneda Airport Garden y allí tienes los dos hoteles. Uno de ellos estuvimos ya hace un año y medio, me parece. El del año pasado, ¿no? Sí, y ese tiene acceso al onsen, pero pagando un extra. ¿Por qué? Porque ese onsen que tiene estos dos hoteles que hay frente a la Terminal 3 son de acceso para todo el mundo. Lo que pasa es que si no sois huéspedes tenéis que pagar un dinero. Sí, si estáis en el hotel en el que estuvimos hace un año, pagáis la mitad. Y si estáis en el que hemos estado nosotros este año, que es de la misma cadena que el otro, entonces está incluido. Está incluido en la tarifa. Está incluido en la tarifa. ¿Cuál es la diferencia? Que en el que hemos estado este año es un hotel de un poquito menos habitaciones, que son un poquito más grandes y un poquito más caras. Y dices, bueno, pero en el otro pues son un poco más baratas, pero tienes que pagar Era ese muy extra. pequeña la habitación. Muy pequeña. El otro, que nosotros que somos 3, se sufre muchísimo cuando la habitación es un poco pequeña, eso es sinceramente. Para que entendáis, porque eso también generó muchas dudas en Instagram, este onsen realmente es como un parque temático, por decirlo de alguna manera. Básicamente tú vas si tienes que pagar, ¿no? Porque tú no estás alojado en el hotel. Por ejemplo, tenéis una escala larga en Haneda o bueno, ya habéis hecho checkout. Por ejemplo, vais a salir de Haneda por la noche y habéis hecho checkout, os apetece daros un baño, una ducha, todo eso. Podéis ir, subís a la recepción,
pagas, ¿no? Y ahí mismo hay justamente los pijamitas que puedes usar Las para dar, toallas, sí, para todo. pulular por ahí, las toallas, hay un montón de sitios, camas de estas de masajes, butacas de estas como muy cómodas. De hecho, nosotros cuando fuimos a la mañana siguiente, estaba repleto de gente durmiendo, dormitando, porque es gente, pues eso, Que que para habrían pasar la llegado a noche, primerísima hora de la mañana, quizás sí, con el primer tren, porque tendrían un vuelo a lo mejor al o no, habían mediodía, llegado por la o noche habían llegado por la y noche, estaban sí, ahí pues alguna cosa pasando de las esas. horas, ¿no? Básicamente ahí. Entonces está abierto, lo que quería decir es que está abierto para todo el mundo, ¿vale? Y es para mí es una opción fantástica si tenéis un vuelo tardío desde Haneda o llegáis muy pronto también Totalmente. a Haneda, ¿no? Además, ahí dentro hay también, aparte de todas estas butacas cómodas y los propios baños termales, claro, pues tienes también zona de tienda, tienes máquinas de De bebidas, todo. tienes de todo. Para Está muy, pasar, muy es bien. que realmente los japoneses te das cuenta de que lo usan pues para pasar muchas horas ahí, ¿no? Y es Bueno, en lugar de quedarte tirado en un asiento exacto, en el aeropuerto incómodo, totalmente. pues estás en una zona en la que tienes acceso además a aguas termales. Es que merece muchísimo la pena, ¿no? Entonces, me gustó mucho, ya que no nos gusta llegar a las 7 de la tarde, sí que me gustó alojarnos ahí y tener acceso al onsen, porque bueno, fuimos nada más llegar, lo cual eso es maravilloso, porque llegas y ya te relajas, disfrutamos, bueno, tiene onsen exterior, estás ahí, ¿no? Oyendo cómo están saliendo los aviones, todo el rollo. Y luego por la mañana, claro, nos despertamos con jet lag, lógicamente, porque llegas a las 7 de la tarde, pero pues, tu Que cuerpo ya no no sabe ni qué hora teníamos es. pensado ir al onsen por la No, mañana y se lo planteé a Laura, le eran dije, las 5 de la claro, mañana, le ¿no? dije, Creo. ¿y si nos vamos al onsen? Que tenemos un Fantástico. rato antes de tener que hacer el checkout en el hotel. Pues así, dicho y hecho, fantástico. Y lo que hicimos fue, lo primero de todo, enviar las maletas por Takyubin al destino del día siguiente. Eso es. Solamente las enviamos por Takyubin ese día. ¿Por qué? Porque teníamos un trayecto en el que íbamos a tener que hacer, luego, no en este día, pues, sino al siguiente, un viaje en autobús de hora y media, en un autobús además que no es un highway bus de estos que tienen los maleteros en la parte de abajo, que son grandes y demás, sino que es un autobús Un como autobús de los línea, de línea normal. urbano, normal Sí, y corriente, lo único que es una línea muy larga y claro, sabiendo cómo son los autobuses japoneses urbanos de pequeñitos, con el poco espacio que hay, yo le dije a Laura, mira que vamos con maletas pequeñas, pero aún así, en pero el éramos autobús, tres. claro, Éramos siendo tres. tres, no sé dónde las vamos a meter, así que las enviamos, Guay, el suerte, ¿eh? propio, esto ya era el domingo por la mañana, las enviamos hasta Shimoda, que era el destino en el que íbamos a estar 2 días después, y las enviamos No, y llegaron. 2 días, no, el día No, siguiente. el día siguiente, Sí, exacto. sí. Iban a llegar al día siguiente y efectivamente marcado el papel en el que nos lo rellenamos en el hotel, que llegaban en un día. Esto lo digo por todos los que nos habéis dicho, oh, es que el Takyubin ahora tarda 2 días o 3. Yo no Siempre sé cómo lo estáis decimos, haciendo, pero cuidado con mandar las maletas por la tarde. No, las maletas siempre, todo se gestiona por la mañana. ¿Por claro, qué? Porque luego, para que durante llegue la el mañana, transportista. lo que hace exacto el transportista, van recogiendo todas las maletas y ya se distribuyen a lo largo de la tarde, por la noche, primera hora de la mañana, y ya se colocan en los diferentes destinos. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor haya hoteles que sean un poquito menos, no sé, menos grandes quizás o un poco más baratos, que puede ser que a lo mejor no ofrezcan el servicio porque no tienen suficiente personal o que a lo mejor, esto no lo sé porque no me sé cómo funciona el transportista al 100%, que a lo mejor el transportista solo visite esos hoteles a lo mejor Cada dos cada días dos o algo días. así, Entonces podría ser. podría ser. En estos casos también os recomendamos ir a las oficinas. Vas a la oficina del Kuroneko y ahí es al final mucho más Exacto. fácil. También teníamos ganas de ver si nos tocaba un Takyubin de los nuevos. De estos que escaneas el código QR y lo rellenas Exacto. desde la web, pero no, nos Pero tocó un no, Takyubin de los de toda la vida, el del típico el del formulario. típico formulario, Sin ningún tipo de problema porque nos lo rellenaron. Siempre lo pedimos que lo rellenen pero como era de los desde... antiguos, tuvimos que pagarlo en metálico, que parece Exactamente. ser que con los del QR que se hace desde el móvil se puede pagar con tarjeta. Pero bueno, pues mandamos las maletas, las 3 maletas de mano por Takyubin y tomamos el Shinkansen. Habíamos comprado los billetes de Shinkansen a través de uno de nuestros proveedores.
billetes, también para, bueno, ya sabéis, nos gusta al final, nosotros siempre todo lo que tenemos en la web, nosotros Lo usamos, lo los usamos, primeros, sí. somos los primeros en usarlo, ¿no? Entonces habíamos comprado ya esos billetes, la verdad es que en Haneda mismo, en una de las máquinas, pudimos conseguir, porque teníamos necesidad de cambiar, ¿no? El billete de Shinkansen lo teníamos en QR, Exacto, súper fácil. pero teníamos otro billete que habíamos comprado para la vuelta a Tokio el penúltimo día y ese no funcionaba con QR, Eso es. teníamos que Tenemos que conseguirlo, imprimir el billete, imprimirlo de la digamos. máquina y bueno, pues en el Fue propio superrápido, aeropuerto, ¿eh? bueno, en Haneda, al lado del JR East Service Center, donde se canjean los JR Passes, hay unas máquinas Sí. y ahí mismo obtienes los billetes con reservas que hayas hecho previas con nuestros proveedores. Entonces, o sea, fácil, subimos fácil. al Shinkansen con este QR, bien. Lo único problema que tuve yo con el QR es que como lo tenía En en el móvil, en el wallet. se me activaba justamente la tarjeta del wallet. Entonces, se perdía, ¿no? El QR, se activaba la tarjeta del móvil. Esto sé que a gente le ha dado problemas también. Por eso mejor llevarlo impreso, Sí. por si acaso. O si no pedís al señor, ¿no? Que está por ahí al revisor, jefe de estación, Bueno, sí. y le enseñas el QR, él te lo valida y ya te da el papelito, porque no te dan como un resguardo de este es tu Claro. billetito, ¿no? De Shinkansen, y listos, ya está, sin ningún tipo de problema. Entonces nos bajamos en Mishima. La idea era, teníamos ahí un poquito abierto el tema, porque queríamos ir al Mishima Skywalk, que es una pasarela, como un puente así peatonal con vistas al Monte Fuji. Pero llegamos a la estación de Mishima y una de las cosas buenas que tiene esta estación es que desde el propio andén se puede ver el Monte Fuji. Bueno, se puede ver cuando el Monte Fuji se deja. Cuando se deja ver. Y claro, pues yo le hice unas cuantas fotos porque se veía la base de la montaña, ya sabéis, Como el Monte Fuji es siempre. muy ancho, Sí. y todo alrededor, hasta la cima del todo lleno de nubes. Y dijimos, pues mira, pues si se va a ver así de poco, pues no merece la pena quedarnos en Mishima a ver el Skywalk. A ver, estábamos ya un poco dudosos porque nuestro destino para ese día era Shusenji Onsen y nos apetecía dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Sabíamos que Shusenji es chiquitito, se puede ver con unas pocas horas, pero como que nos apetecía poder visitar bien el pueblito Onsen y disfrutar también de las instalaciones del ryokan que teníamos allí, ¿no? Entonces era un poco, bueno, si vemos que no se va a ver el Fuji, es que ni Pues nos nos vamos vamos a directamente perder a tiempo, Shusenji Onsen. nos vamos. Y es lo que hicimos, ¿no? Cogimos un trenecito y nos fuimos directamente a Shusenji Onsen. Shusenji, yo te lo dije, me parece que es una escapada onsen perfecta desde Tokio. Para los que, por ejemplo, veis un Hakone como mejor demasiado ya lleno, o ya habéis estado en Hakone y queréis una escapada onsen diferente, pues ahí va. Para mí es perfecto. Es pequeñito, pero bueno, pues tienes un templo Para mono. para tienes, una noche es maravilloso. Exacto, tienes un santuario también bonito, luego tienes un pequeño bosque de bambú que es justo lo más lleno que hay en Shusenji Onsen, y aún así, a pesar de que estuvimos en un domingo que era de puente, porque al lunes siguiente era festivo nacional, Exacto. que era el cumpleaños del emperador, pues estaba relativamente vacío, ¿no? Sí, comparado con lo que había son. gente, pero me refiero normal. Sí. O sea, había poquito. Es una reflexión que podríamos hacer. Ya sé que estamos un poco revisando lo que hicimos cada día, pero bueno, si le metemos ya las reflexiones por ahí en medio, esto yo creo que es interesante. Estamos todos muy, no sé cómo decirlo, en general como muy agobiados con lo de si está vacío, si está muy lleno. A ver, cuidado con esto también, ¿no? Más que agobiados, yo lo que noto es que mucha gente nos comenta cuando el sitio está vacío, ¡oh, qué maravilla, qué vacío está! Y hay que tener cuidado con esto, porque si está vacío también es un problema. Claro. Porque si está vacío, tú a lo mejor lo vas a ver sin nadie, pero es que es posible que a lo mejor seas el último que lo vea, porque Sí. todo cierre. A ver, es que al final las tiendas, los restaurantes, los hoteles, ¿no? Los ryokan necesitan turismo para sobrevivir. Esto creo que no estamos diciendo nada, ¿no? O sea, se necesita esos ingresos, necesitan el turismo. Y más ahora que decíamos en el episodio de hace 2 semanas, ¿no? De reflexiones, que el turismo se había convertido en la segunda industria que Exacto. más aportaba al Producto Interior Bruto de Japón. Entonces tampoco nos pasemos diciendo, ¡buah, qué maravilla, está vacío! A veces a mí me da tristeza cuando Sí, los sitios están vacíos. Sí, porque hemos estado en sitios que luego paseas por calles comerciales, por esas Shottengais, que ya ves un montón de locales
vacíos, Calles cerrados. descomerciales. Sí, pero recuerdo la de Marugame, por ejemplo. Marugame en Shikoku Me afectó era muchísimo. tremendo. Es que estaba completamente muerto. Y claro, dices, esto es una pena, ¿no? Entonces, ligado un poco con esto, también nos habéis preguntado si habíamos sentido cierta hostilidad, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, desde el gobierno japonés pues, está un poco de moda hablar de todo el tema del turismo y de poner quizá, medidas para que los turistas se comportan sí, mal. porque parece que todos los turistas somos malos, ¿no? Cuando, sinceramente, y esto sabéis que siempre lo hemos dicho desde aquí, creo firmemente que la gran mayoría del turismo es bueno, que la gran mayoría del turismo es educado, que se comporta bien. Todos podemos cometer errores, hasta por desconocimiento a veces, pero yo creo sinceramente que la gran mayoría de gente que viaja a Japón es educada, se comporta con naturalidad y con normalidad y con educación, y que justamente estamos poniendo el foco en, mira, iba a decir una palabrota, no la voy a decir, ¿no? Pero en indeseables, que es lo que buscan, llamar Totalmente. la atención, y encima les seguimos el juego, ¿no? Entonces, no hemos sentido ningún tipo de hostilidad. Al contrario, la gente súper amable. Bueno, eso hasta en Tokio, el último día, entramos en Sí. unos jardines que estamos en la capital y nos preguntaron de Ay, dónde sí. éramos, y cuando dijimos de España, la señora se quedó sorprendida y nos dio las gracias Sí, por ir. gracias por venir, sí, sí. Entonces, de verdad, yo creo que al final no hagáis caso. En las redes sociales lo que está vendiendo, lo hablábamos hace 2 semanas, lo que está vendiendo es lo negativo. Pues Lo negativo pasemos y de eso, el pasemos también de a eso. dar mensajes que no tengan contexto, porque claro, si quieres darle contexto necesitas estarte un ratito más hablando, ¿no? Y a veces, como tenemos una capacidad de atención cada vez más limitada, pues necesitas que los mensajes sean muy Sí, pero es lo que vende, Luis. Ya, Y es claro, lo que lo que hablamos. vende es No hace falta que lo repitamos radical, porque sí, no, lo está claro. hablamos hace 2 semanas, ¿no? Pero como son cosas que nos habéis preguntado, pues ya aprovechamos y os contestamos Sí. a todos directamente por aquí. Pero es eso, ¿no? además en Susenji Onsen estuvimos también en una cafetería especializada en dulces tradicionales japoneses, Sí. que buah, a mí me encantó. Yo disfruté mucho Shusenji porque te permite visitar el pueblo relajadamente, dar Claro. una vueltita, comer. Comimos en un restaurante tradicional con vistas al bosque de bambú, disfrutamos también muchísimo, la Sí. verdad, muy, muy bien, aunque estábamos sentados en el suelo y acabamos todos con las piernas dormidas, pero esa es otra historia. Nos dio tiempo a ir a esta cafetería tradicional, o sea, disfrutamos mucho. Es lo bueno de un sitio como y te da Susenji, tiempo a claro, irte al porque hay ryokan. veces que reservas un ryokan que Claro. tiene un montón de baños termales y dices, jo, pero es que estoy en un sitio, en una ciudad, en un pueblo que tiene mucho que ver, ¿no? Y tengo que equilibrar cuánto tiempo gasto en un sitio y gasto en el otro. Lo bueno de esto es que Te da tiempo. puedes ver Susenji sin ningún problema, y nosotros habíamos reservado un ryokan en el que teníamos media pensión, como casi siempre, con el desayuno del día siguiente y la cena de esa noche, pero es que además tenía 2 baños que eran privados. Uno había que reservarlo en recepción y se pagaba un extra, pero el otro era, si estaba vacío, tú te metes, cierras la puerta y ya está, y ya vas a ver que sale marcado como que está ocupado, y ese era totalmente gratis. Ideal si viajáis en pareja, si viajáis en familia o si viajáis tenéis tatuajes, etcétera. Pero es que además había como 5 baños termales diferentes más en ese mismo ryokan. Era una pasada. Y los probamos todos. Hombre, claro que los probamos Los todos. probamos absolutamente todos, pero me encantó este pueblito porque te da tiempo a esto, te da tiempo a pasear, disfrutar del ambiente y demás, y disfrutar del alojamiento, de los baños termales, de la gastronomía tradicional. Entonces tengo muchísimas ganas de escribir de Shusenji para ponerlo más en el mapa y que, bueno, animaros a todos a que vayáis porque me pareció fantástico. Entonces, bueno, pasamos la noche ahí. El ryokan fue una barbaridad de bonito, sinceramente. Sí. Tenéis imágenes, hay un mini reel resumen del día, justamente en Instagram y en TikTok, así que lo podéis ver ahí. Fantástico, ya os contaremos más. A la mañana siguiente hicimos el checkout y tomamos ese autobús que os decíamos antes, que realmente es suerte que habíamos mandado las maletas el día anterior, porque realmente es autobusito, no cabíamos al final. No hubiéramos cabido ni siquiera llevando maletas de las pequeñas, que son de las de mano, que son las que llevábamos nosotros en este viaje. Imaginad un estrés. Si vais con maletas más grandes, os da algo, es imposible, un estrés. Y claro, aquí vamos a pasar la noche en Shimoda, pero de camino a Shimoda pasábamos por Kawasu. Exactamente. Pasábamos por Kawasu porque Kawasu es
la capital, por decirlo, bueno, sí, de alguna manera, de una variedad de cerezo que justamente se llama Kawazu Sakura, ¿no? El cerezo de Kawazu, que es un tipo de cerezo que florece antes. Y que tiene un color rosita súper bonito. Sí. Y claro, pues cuando llegamos nosotros estábamos en pleno festival de los cerezos de Kawazu, que ya no solo es que estuvieran los cerezos en su máximo esplendor de floración, Que creo que ya hicimos en una palabra japonesa, que en Japón a fondo ya hicimos, espero que lo recordéis. ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Mankai, ¿os acordáis? Mankai es en el momento perfecto de floración, ¿no? Y Cuando claro, están perfectos. y que estuviéramos además en pleno festival significaba que a lo largo de las márgenes del río que pasa por Kawazu, que está todo lleno de esas márgenes del río, de esos cerezos de floración temprana, pues estaba todo lleno de los típicos puestecillos de dulces y de comida que hay en los festivales japoneses. Exactamente. Bueno, ahí tomamos ese taiyaki de Sakura maravilloso, que estaba buenísimo. Mira que Estaba yo buenísimo. sinceramente pensaba que sería una estafa. Yo pensaba sí que iba a ser lo típico que la gente lo De compra Instagram. porque como ese taiyaki tiene parte del zumo, ¿no? Del aroma de los cerezos, pues tiene ese color rosita Un y taiyaki que iba a ser pues un rosita. poco engaño. Pero no, estaba muy rico, Espectacular. estaba muy bien hecho y Sí. llevaba una buena cantidad de la pasta de Sí. judía roja dulce. Yo de muy verdad bueno. pensaba que sería una estafa. Digo, esto va a ser lo típico que todo Hubo el que mundo hacer pone. un poco de cola. Un poquito, sí, un poquito, pero bueno, no exagerado, ¿no? Sinceramente. Entonces, bueno, disfrutamos mucho de Kawazu. Sí es verdad que como el autobús, claro, desde Shuzenji hasta Kawazu, el autobús tardaba como hora y media larga y no hay tantísimos, porque esto es otra reflexión que podemos hacer. El moverte por la península de Izu, ¿se puede hacer en transporte público? Sí. Se puede hacer en transporte público el itinerario que hicimos nosotros, que es un poco del centro de la península de Izu hacia la zona este. Exacto, ¿Vale? oriental. Si queréis visitar la zona oeste de la península de Izu en transporte público, todavía es mucho peor. Porque ahí ya no hay tren, básicamente solo son Además, autobuses. eso. Y los autobuses es que a lo mejor hay líneas que pasan cada 2 horas. Y claro, Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, que el muy propio difícil. gobierno japonés quiere que la gente se salga de los destinos típicos como son Tokio, Kioto y Osaka, que mencionábamos hace 2 semanas, claro, también deberían poner refuerzo a tema de transporte. Pero claro, yo entiendo que las propias compañías encargadas de prestar estos servicios es un poco lo que siempre decimos tú y yo, Laura, que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Hay pocos turistas porque hay poco transporte o hay poco transporte porque hay Porque hay pocos poco turistas? usuario. Poco usuario. Pero claro, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que si yo me he quedado con las ganas de seguir visitando la península de Izu, me ha parecido espectacular y creo que en un siguiente viaje habrá que alquilar un coche sí o sí, Sí, aunque bueno, algunas esto es otra carreteritas. reflexión aquí. Un coche te da muchísima Sí, flexibilidad. aunque algunas carreteritas son tela, ¿eh? Algunas sí. Son muy estrechitas y muy complicadas, ¿no? Pero bueno, esto venía a la reflexión a que llegamos relativamente tarde al final a Kawazu, a pesar de habernos levantado prontísimo, Claro. pero llegamos al final relativamente tarde, disfrutamos, la verdad es que de nuevo, relax de pasear. A ver, de nos disfrutar habíamos de los levantado cerezos. pronto, pero claro, el hecho de estar en un ryokan, tienes un par de horarios para el desayuno, nos ofrecieron las 8, las 8:30, escogimos el primero De que las había, 8. el de las 8, pero claro, aún así, son desayunos que más o menos son un poquito largos, ¿no? Ponle media hora, 3/4 y demás, pues es que hasta las 9 no haces el checkout Sí, pero es que del tampoco había ryokan. ningún autobús Bueno, ya. antes que nos hubiera servido, ¿no? Entonces, creo que tomamos el autobús a las 10:20 o 10:30, por Claro, ahí. llegamos a una hora, pues justo para dar ese paseo, comer cosas en los puestecillos, probar zumos de los cítricos típicos, que aparte en Shikoku, que ya los hemos mencionado alguna vez, pues en esta zona de la península También de hay un Izu, montón. también hay mucho cítrico Sí. muy rico y diferente de los que estamos acostumbrados, os lo sí. recomendamos. Pero ¿qué pasó? Que queríamos haber visto las 7 cascadas de la zona. De Kawazu, exacto. de Kawazu. Hay un camino de senderismo un poquito al norte de lo que sería la parte central de Kawazu. Es un camino que te lleva por 7 cascadas, ¿no? Entonces tú vas haciendo, además hay una colección de sellos y Eso demás, es. ¿no? Vas haciendo todo. Y no pudimos verlas porque ya no nos dio tiempo. No nos daba tiempo, teníamos que correr, podíamos llegar en taxi, sí, porque ya sabéis que nosotros siempre decimos, oye,
Si se puede, pues pillas un Uber, pillas un taxi y ya está, ¿no? Pero en este caso nos parecía un poquito, bueno, no sé, como que no nos encajó y dijimos, mira, ya volveremos. Nos dejamos esto por ver, ¿no? Que siempre os decimos a vosotros, tranquilos, es bueno dejarse cosas por ver. Pues mira, nosotros nos hemos dejado las 7 cascadas de Kawazu, ya volveremos en otra ocasión y a lo mejor hasta en verano puede ser un buen sitio, que estará más verde, estará más, quizá más Claro. bonito, ¿no? Que ahora que, quieras o no, estaba un poquito más peladete. Y ya tomamos el tren y nos fuimos a Shimoda, que es donde teníamos el hotel para unos cuantos días. Para las siguientes 3 noches. Aquí nosotros cuando llegamos, pues simplemente ya llegamos para hacer el check-in en el hotel, para cenar, porque en este hotel no teníamos media pensión. Bueno, es que eso me hace gracia porque a veces, ¿no? Nos decís, ¡bola, qué hotelazo! ¿No? Pues, por ejemplo, el de Shusenji era un ryokan maravilloso, un capricho, pero es que nosotros somos, pues mira, en Shusenji nos apeteció ese ryokan fantástico, maravilloso, y luego en Shimoda, como eran más noches, al final, pues es un hotel de batalla, sinceramente, era un Sí, hotel más de batalla. resort japonés Sí. antiguo, que se nota que han pasado ya los años y que no han sido muy, Que muy son todos majos. iguales Son todos iguales, estos que a veces tienen unas resorts. moquetas que Sí. están raídas, que están viejas. Tenía, eso sí, baños termales Sí, también, sí, con sí. vistas a lo que era la bahía de Shimoda, en ese sentido muy bien. Mm. Pero aquí pues no habíamos reservado ni siquiera ni cena ni desayuno, pues nos fuimos a cenar por ahí y no gastamos 2 duros en cenar. Además. Básicamente, sí, sí. Además, Eric, yo creo que más feliz porque en lo Sí, de porque al cenar todas las principio él se noches pensó que ryokan. íbamos a estar siempre en sitios, como íbamos siempre a sitios con onsen, pensaba que todos los días íbamos a tener estas cenas típicas Sí. de onsen y estaba un poco asustado, pero no, los días de Shimoda tuvimos cenas por ahí fuera, así que bien. Entonces, bueno, al día siguiente visitamos Shimoda, nos dedicamos a hacer la visita completa a Shimoda. Shimoda es un lugar históricamente importante porque desde aquí es donde se avistaron esos barcos negros, Cuando ¿no? volvieron a Japón en Exacto. 1854. Cuando ya forzaron la apertura, ¿no? El Comodoro Perry forzó la apertura de Japón al exterior, ¿no? Y de hecho el puerto de Shimoda fue uno de los primeros puertos, junto con el de Hakodate, si no recuerdo mal, en Eso abrir es. al comercio exterior, ¿no? Entonces hay muchas cosas relacionadas justamente con esos barcos negros y este momento de la historia, ¿no? De 1854, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, hicimos una visita completa, subimos a uno de las montañas para ver, ¿no? Unas vistas espectaculares de la bahía de Shimoda. Bueno, fuimos por diferentes puntos. Sí, un parquecito también muy mono, algún islote que hay en la bahía que se puede cruzar. Fue una visita curiosona, a mí me Pues gustó el mucho, Perry ¿eh? Road, por Sí, ejemplo. Perry Road ¿no? me encantó. Sí, un Una sitio también con mucho callejuela encanto. con un canal, varias casas históricas, pero de diferentes periodos, con lo cual de arquitectura muy distinta. Y recuerdo que comimos una hamburguesa, la hamburguesa de Shimoda. Exacto, que es una hamburguesa que está hecho de kinmedai. Kinmedai. Que el kinmedai es el virrey en español o a veces también alfonsino. Sí. Y es un pescado tipiquísimo de toda esta zona porque vais a ver la figura de Por kinmedai todas partes. por todas partes. Igual que decíamos Sí. la semana pasada que viajas por Tohoku, sobre todo por la prefectura de Fukushima, y ves iconitos de acabecos por todas partes, Cierto. pues aquí en Shimoda veis iconitos de kinmedais, que son unos pescados de color rojo por fuera. Sí, que tienen por una cara todas partes. como tristona. Siempre parece que están muy tristes. Coño, porque te lo vas a comer, Laura. Y bien rico que está. Pero bueno, comimos una hamburguesa justamente de Que- Kinmedai rebozado. Que a ver, empanado. Empanado. Que no se puede llamar exactamente hamburguesa, Ya lo es sé, un si te pones sándwich. técnico, pero es una hamburguesa. Estaba muy bueno. Me encantó. Mira que no me esperaba mucho, porque pensaba, bueno, pues a ver qué tal. Es como Oh, el fileto fish, pero bien hecho. Pero bien hecho, estaba espectacular. Además, el local está justo enfrente de la lonja de pescado, ahí en el puerto de Y es Shimoda. un sitio que lleva abierto desde el año 1991 y está petado de Petado locales. siempre estaba O llenísimo. sea, a los locales de Shimoda les Sí, 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 encanta. sí. Entonces, bueno, hicimos la visita completa, disfrutamos del onsen, ¿no? Pues Shimoda me gustó muchísimo y al día siguiente seguíamos alojados en Shimoda y nos fuimos a Minami Izu. ¿Qué pasó ese día? Que llovía cayó a la mares. mundial. Pero
Eso no era lluvia, eso era el diluvio universal. En Minami-Izu también, en la ribera, en las márgenes del río, también está lleno de cerezos de floración temprana. Con además muchas flores de colza que tienen ese color amarillo, ¿no? Muy potente, que combina también con el rosa de los cerezos y supuestamente el azul del cielo. En nuestro caso, el cielo. Así que nos Grises. fuimos igualmente en autobús, tuvimos que comprarnos unos paraguas en el Convini porque con las capuchas de los No, abrigos no no. daba, no bastaba. Aún así llegamos empapados, calados hasta los huesos y encima en uno de los caminos, o sea, hicimos la mitad de la visita que queríamos hacer por lo Sí. que caía de lluvia y en uno de los momentos para llegar al campo de colza que teníamos marcado en nuestro mapa, es un mapa que vais a tener vosotros también, gratuito como todos los que hacemos, pero que ya sabéis que primero los hacemos para nosotros, para que nos diga a nosotros también qué tenemos que ver, porque hemos hecho esa investigación previa, pues tuvimos que cruzar por el campo, ¿no? de un Era un instituto parque, pero era un parque o en algo de esto, teoría. y estaba de agua, o sea, es que nos llegaba el agua a Anegado. los tobillos. Sí, eso no chupaba el agua para nada y no había otra manera de pasar, ¿no? Madre mía, la De de hecho, agua. recuerdo cuando estábamos llegando en autobús, yo le dije a Luis, oye, ¿qué te parece si nos... Porque teníamos, ¿no?, previsto un camino bastante más largo, le dije, ¿qué te parece si nos bajamos antes en el autobús y hacemos solo la mitad del camino? Y recuerdo que una pareja de abueletes que iban a lo mismo que nosotros, que estaban sentados detrás en el autobús, nos preguntaron, ¿no? Me dijeron, ¿pero os bajáis aquí? ¿Es buen sitio para bajaros? Y yo les dije, es que está lloviendo tanto que al menos pues preferimos estar en la parte central, ¿no? Para, bueno, al menos ver esta parte central y llegar a los campos de Exacto. colza que queríamos llegar, que estaban al final Entonces, del esa camino, parte ¿no? central además está la parada de autobús pegado a una Michinoeki, que Sí. si recordáis que hemos hablado de Hace ellas poquito, sí. hace muy poco aquí en un japonesamente. Y pues aprovechamos y tomamos pues unos mochis de Sakura que estaban en temporada, ¡Buah, que estaban buenísimos! buenísimos. Tomamos también unos zumos de cítricos típicos en Sí. la Michinoeki, es decir, que aprovechamos un poco la Michinoeki tal como os contábamos en ese episodio y desde allí pues llegó un momento que dijimos, Venga. pues no nos queda otra, vamos a ver un poco esto y hacer algunas cuantas fotos aunque esté diluviando y eso hicimos. Lo que pasa que el resto del día pues nos fuimos de vuelta Bueno, al llegó un hotel. momento que estábamos, o sea, de verdad, la ropa interior completamente mojados. O sea, porque además hacía un viento demencial, ¿no? Entonces llegó un momento que dijimos, vale, nos vamos volvemos al hotel, volvemos a Shimoda, tomamos el autobús, llegamos al hotel, nos cambiamos, aprovechamos, bueno, fuimos al onsen, Eric aprovechó para estudiar porque el pobre está de exámenes esta semana, estuvimos leyendo, nos lo tomamos un poco con calma porque toda la tarde no dejó de llover en ningún momento, estaba lloviendo y al final... Nosotros ya habíamos hecho la visita a Shimoda el día anterior, con lo cual no teníamos pendiente como nada. Hombre, siempre puedes hacer cosas, No, lo único que lógicamente, cuando pero... vimos que luego a cierta hora de la tarde como que la zona de Shimoda dejó de llover una pizquita, pues nos subimos a un autobús y nos fuimos hasta una de las playas que hay Es verdad. un poquito más al norte de Shimoda, que es una de las mejores playas que hay en la zona y como me decía un amigo español que vive en Tokio, dice, es la mejor playa que además es del estilo como las españolas, es decir, mucha arena, con servicios, con su chiringuito, con su tal, que se puede disfrutar un poco. De Evidentemente, en esta hecho, época, pues la playa estaba cerrada entre comillas. que no había nadie No había tampoco. nadie, los Mm, servicios, pues todo Todo estaba cerrado. cerrado, pero bueno, tú podías ir igualmente. Y había un santuario pegado a esa playa, súper bonito, pero conocido sobre todo porque tiene un tori que está encima de un promontorio rocoso. Entonces, Sí. desde ese tori tienes unas vistas de nuevo de toda la zona de la bahía y de la playa que son espectaculares. La verdad es que me encantó esa excursioncita a la playa, una playa. Sí, Eso, excursioncita, vamos, en una hora te lo has sí, hecho. sí, pero eso en verano tiene que estar Buah, tiene que ser impresionante. El impresionante. propio ambiente, porque había muchos locales. Hay, en toda esta zona es muy famoso también submarinismo y tema de surf, pero especialmente submarinismo, ¿no? Hay muchos locales dedicados justamente al submarinismo, pero claro, pues en verano tiene que tener mucha más vida. Nosotros lo vimos y había muchos locales, muchas cosas cerradas temporalmente, porque en febrero pues Claro. estaba cerrado, ¿no? Entonces, bueno, Pero pues bueno, ese le día... sacamos un poco de partido a la Sí, tarde, ¿no? sí, sí. Para ver Pero cosas como que fue diferentes. relajado, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues está lloviendo,
Bueno, pues nos lo tomamos con un poco más de calma, porque claro, también es verdad que la diferencia está lloviendo en Tokio, está lloviendo en Minami-Izu o hasta en Shimoda, que es más ciudad, es muy diferente. En Tokio tienes muchas opciones, ¿no? De hasta de centros comerciales, de museos, puedes irte a muchos sitios. Cuando estás en sitios un poco más rurales, las opciones ya Bueno, son menores. son menos. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues calma, pues disfrutamos del onsen y ya está, ¿no? Al día siguiente dejábamos ya Shimoda, si no recuerdo Dejamos mal. Shimoda y nos fuimos en un trenecito hasta la zona de Izukogen y la costa de Yogasaki, Yogasaki. que está El, un poquito más al norte de Shimoda, pero todavía sigue estando en la península de Ito y todavía, pues eso, llegan Ito los no, trenes. Izu. Has dicho Ito. Ito, no, claro, es que Ito es otra ciudad que hay en la península Ya. de Izu, un poco más al norte todavía de Izukogen o de la costa de Yogasaki. El trayecto en tren por toda esta parte de la costa, Es especialmente desde realmente impresionante. Kawazu, ¿no? Shimoda hasta Izukogen, realmente es espectacular. Espectacular. Hay momentos en que el tren parece que pasa por encima del mar. Puedes ver esas costas escarpadas típicas de la península de Izu desde el propio tren. Brutal. Puedes ver chimeneas de los baños termales pegados a Sí, las estaciones, por ejemplo, ¿no? Que te demuestra que prácticamente toda la zona, en ¿eh? casi cualquier Sí, estación en la que te bajes siempre va a haber algunos alojamientos con baños termales, ¿no? sí, Entonces sí, sí, podéis sí. escoger algunos que sean o más baratos o más caros en función de en qué zona vayáis. Nosotros fuimos hasta Izukogen y Yogasaki Kaigan, que son dos estaciones contiguas. Desde aquí queríamos ver el monte Omuro, Omuro. que es lo primero que hicimos. Dejamos las cosas en el hotel, pero no pudimos hacer el check-in porque ya sabéis que en Japón el check-in hasta las 3 de la tarde nada, al menos nos recogieron todos los datos para solo tener que darnos las llaves ya. Nos fuimos al Monte Omuro, pero ¿qué pasó? Que llegamos al Monte Omuro, que es una antigua caldera volcánica, es relativamente bajo, 580 metros, pero solo se puede subir con un telesilla. ¿Por Exacto. qué? Porque está protegido precisamente por ser Bueno, una yo, caldera yo tengo volcánica, opiniones de aquí de etcétera. esto, pero en Y fin. había un vientaco ese día Sí. que habían cerrado un ratito antes, porque vimos gente salir en ese momento, el telesilla. Ah, sí, vimos Sí, yo gente. lo vi. Yo no me fijé. Y ponía un cartel que decía, pues el servicio ahora mismo está cancelado, no sabemos cuándo se va a reabrir, porque claro, no sabemos cuándo va a dejar de hacer este viento y puede ser peligroso. Decidimos que eso no tenía pinta de que iba a abrir porque hacía rachas de viento. De hecho, hay algunas imágenes, hay algunas stories por ahí guardadas que me vais a ver a mí y a mi pelo, pues casi salir volando Total. realmente. Así que dijimos, bueno, pues esto se queda en pendiente, no vamos a poder visitar el Monte Omuro, nos vamos al siguiente destino, que era justamente hacer un camino de senderismo por la costa de Yogasaki, conocida justamente por esos paisajes escarpados, ¿no? Hasta llegar a una especie de faro, mirador y un puente colgante que hay. Y Exactamente. bueno, ese camino. Es una preciosidad. Yo, Qué cosa o más sea, nos bonita. parábamos en cada segundo. Cada segundo te parabas a hacer fotos, vídeos. Y de hecho, tengo 3 millones de vídeos que son todos iguales. Que dices, pero Laura, ¿por qué hiciste tantos vídeos? Y tú Qué cuando cosas proceses más las bonitas. fotos, vamos a alucinar. Qué cosas más bonitas que vistas. Preciosísimo, ¿no? Entonces, bueno, visitamos Espectacular. todo eso y una vez después de visitar toda la costa, volvimos al hotel. De nuevo, un hotel maravilloso, fantástico. Con una zona de piscina exterior con vistas a la playa también. Lo que Sí, pasa que en estas fechas, claro, estaba cerrada la la zona de la ciudad. piscina podías salir, echabas un vistazo, pero no estaba abierto para el baño, pero también con un baño, un Con onsen unos y onsen fantásticos. fantásticos. Además tenía salas, que esto se está dando mucho, ya nos pasó en Kinosaki Onsen, en Yufuin, en varios ryokan de estos un poco más, entre comillas, modernitos. Se está popularizando el que haya, tienes bebidas y alguna cosita así. Bueno, en algunos casos, en este, por ejemplo, también hasta con cerveza Sí, y sí, esto, sí, con sí. alguna bebida alcohólica, En Yufuin también era igual, en también por Kinosaki eso, por también. eso. Entonces, bueno, pues es disfrutar también del alojamiento, ¿no? Y pasamos ahí la tarde disfrutando del Bueno, en onsen. este caso además es que reservamos una habitación que tenía onsen en la propia También, habitación. onsen Que no privado. veas qué maravilla, porque nos despertamos a las 4 Yo de la mañana a o las 3 y 3:30, sí. yo a las 5 Mm, y tanto tú como yo nos fuimos al sí, onsen sí. a deshoras, pues dices, pues ya que lo tengo al menos vamos a Y aprovecharlo. es maravilloso cuando tienes jet lag.
el decir, es que me levanto, voy y me doy ese bañito a las 4 de la madrugada, que hay Es un que silencio, sienta de bien. no molestas a nadie, no despiertas a nadie, ¿no? Porque no te tienes que ir de la habitación ni nada, ¿no? Estás tú ahí, fantástico. Disfrutamos un montón de ir, pues eso, con el pijama este que te dan, por la cena, todo, todo, todo. Y a la mañana siguiente, Claro, pues teníamos, la mañana siguiente ya se nos acababa la excursión por la a la península. península de Izu y nos volvíamos hacia Shinagawa en Tokio. Pero teníamos el tren, un Limited Express Odoriko de JR, a las 12:46. Y claro, teníamos el desayuno, lo habíamos reservado prontito en el... Ah, no, era de buffet en este caso, en el hotel. Entonces Sí, podíamos ir desde las 7 o 7:30 sí. hasta las 10. Pues fuimos pronto y dijimos, oye, vamos a ver si el Monte Omuro, porque se puede ver en su propia web, cuál es el estado del servicio del telesilla. Si vemos que el estado del telesilla es decente, porque tú habías hecho la investigación previa y sabías que el camino alrededor de lo que era el cono volcánico se tarda una media hora. Evidentemente, cuando te paras a hacer Nosotros fotos y tardamos esto, una hora, pues pero vamos. tardas una hora, ¿no? Nosotros Sí, tardamos el doble, pero aún así dices, se ponle puede. media hora en llegar, una hora en hacer la visita Ujú. y otra media hora en volver. Necesitas 2 horas. Teníamos el tren a las 12:46. Si estaba abierto, nos daba tiempo a hacer el Monte Muro y nos quitábamos la espinita de la mala suerte del día anterior. Y vimos que efectivamente estaba abierto, funcionaba con normalidad, así que nos fuimos corriendo después de desayunar, hicimos el checkout del hotel y nos fuimos al Monte Muro. Y aquí sí que pudimos subir. Pudimos subir, pudimos visitar, hacer todo el recorrido este alrededor, ¿no? Del cono, de la caldera. Es espectacular. Pero es que además había una Además, visibilidad ese día ahí es lo que iba a decir. espectacular. Y cuando nos estábamos acercando Sí. con el... Porque Fuimos en taxi. fuimos en taxi desde la estación de Claro, Isukoben. porque dejamos las maletas en taquillas, en las taquillas de la estación, porque desde ahí íbamos a tomar el tren a Shinagawa, entonces nos era mucho más práctico. Vale, vamos a la estación, dejamos las maletas en las taquillas y desde ahí teníamos dos opciones, o esperar el autobús, que tardaba teníamos que esperar unos 40 minutos, o tomábamos un taxi desde la estación y así llegábamos mucho antes al Monte Exacto, Omuro, nos ¿no? gastamos unos Sí, 2.800 yenes, que dices, bueno, pues estuvieron muy bien empleados. Y claro, sí, cuando sí. estábamos a punto de llegar a la zona donde está la entrada al Telesilla, ¿no? El taxi giró una curva y de golpe y porrazo vimos una montaña y ¡Bum! dijimos, El leches, Fuji. que esto es el Monte Fuji, sin Buah, una nube, ¡buah, qué se maravilla! veía increíble, estupendo. Entonces, desde arriba, claro, tú ves el monte Fuji, pero perfecto, sin ningún, ¿no? O sea, pum, ahí delante. Y además al otro lado tienes pues toda la costa y se ven, de hecho ese día se veían varias de las islas de Izu. Oshima es la isla La más más grande, grande, sí. esa es la que es más fácil de ver, pero pudimos ver al Pudimos menos ver un montón cuatro, de sí, ellas. sí, cuatro más, ¿no? Entonces, como que wow, lo disfrutamos muchísimo. Es una excursión que merece mucho la pena. Es que tengo muchas ganas de poner todo esto Sí, sí, en sí. la web para que lo veáis. Entonces, bueno, la hicimos completa. De hecho, no, pedimos un taxi también de vuelta, un Uber en este Exacto. caso. Pedimos ahí el taxi, volvimos a la estación, nos dio tiempo a comprarnos algo de comer para el tren y ya nos subimos al tren justamente ya dejando la península de Izu y nos fuimos a Tokio. A Shinagawa, exacto. Y ese tramo de tren también tiene un recorrido súper bonito por Mm. la costa. Es una pasada espectacular. Pasa incluso por Atami, que si alguno no habéis estado, pues también podéis Bueno, pasa hacer por otra parada. Odawara, ¿no? O sea, Atami, Sí, Odawara, sí, por eso, luego que pasa por sitios interesantes Kawasaki, para ¿no? Ujú. extender un poco la ruta por esta Sí, zona. ¿Nosotros por qué íbamos hasta Shinagawa? Porque el Limited Express acababa en Tokio. Pues íbamos a Shinagawa porque teníamos el hotel en Takanawa Gateway City. Si os exacto. acordáis, en el último viaje nos enseñaron el JW Marriott, que lo abrían 3 semanas después de que nosotros lo visitamos. Nos lo enseñaron en exclusiva y nos gustó muchísimo y hicimos reserva para una noche, pues para darnos El ese capricho pequeño, final. sí, ese pequeño capricho. Nos hicieron además Sí, un upgrade a una sí, suite con un tamaño espectacular. ya Estuvimos en la ves. lounge con unas vistas a toda la zona de la playa de Vías
que hay por allí, que es una maravilla para un trenéfilo como yo, para los amantes del Fun with Trains. Estuvimos tomando pues unas cositas de comer, un poco de beber ahí pues desde las 5 de la tarde Fue hasta de las nuevo 7. relax. También es verdad que al llegar a Shinagawa compramos algunas cosas que teníamos pendiente, porque lo bueno de las estaciones estas grandes es que tienes 3 millones de tiendas, 3 millones de cosas. Había un Uniqlo, yo me compré el bolsito que quería en Uniqlo, había una droguería, compramos ya algunas gotas para los ojos y estas mascaritas que nos gustan calentitas para los ojos, en fin, como que aprovechamos sin siquiera salir de la estación Eso y es. entonces ya la tarde fue relax, ¿no? Y luego Además, aprovechamos para cenar en uno de exacto. los restaurantes del hotel, que es un Saki. restaurante, un omakase de estilo capo. Mm, Que el capo no llega al punto de la cocina kaiseki, pero es una cocina un poco más elaborada que la cocina de izakaya clásica, en este caso con productazo buah. Y estupendo unas y vistas. unas vistas a lo que es Odaiba, el Rainbow Bridge, y Uf, que de locos, de una locos. maravilla. Disfrutamos, la verdad es que un montón. Y ya está. Luego el día siguiente teníamos previsto una excursión para renovar fotos. No voy a decir dónde, Sí, nos porque lo ya la haremos en el guardamos. siguiente viaje. Sí, pero como que, bueno, pensamos, pues estamos un poco cansados, la verdad. De hecho, el día siguiente ya era el sábado 28 de febrero y Ya no hacíamos teníamos, checkout. hacíamos checkout del hotel y no teníamos noche, porque nuestro avión salía el domingo por la mañana, tan por la mañana que era la 1 de la madrugada. Es Entonces, por decir, eso no. el sábado noche tarde, Exacto, por para eso no teníamos entendernos, ¿no? ya noche de hotel y Mm. por eso tampoco quisimos hacer al final esta excursión, porque iba a ser de andar mucho, de Sí, alejarse un poco. aunque tuvimos muchísimo al final Sí. también. Entonces Porque aprovechamos sí, y lo que hicimos fue, bueno, había un par de sitios, ¿no? Cosas que queríamos hacer en Tokio y nos pareció un poco más relajado. Por un lado, aprovechamos que estaban los Kawazu Sakura justamente en el punto, ¿no?, máximo de floración y fuimos al santuario Sakura, que es un santuario en la zona, un barrio así bastante, toda esa zona bastante pijito, ¿no? Sakura Shinmachi. ujú. Bueno, fuimos al santuario, es un pequeño santuario, muy chiquitito, un salón principal, Pero tiene poca unos cosa. cerezos de estos de floración temprana que son espectaculares. Estaban además perfectos. Problema, claro, era sábado, que a lo mejor probablemente cualquier otro día está igual, ¿eh? Pero era sábado y había una cola para conseguir los omamoris y los goshuin especiales de Sakura que daba la vuelta a la Es que manzana. eran muy bonitos, porque la Eran muy gente luego bonitos. cuando los tenía Sí. abría el Goswincho, la libreta de estas caligrafías, y hacía una foto de la libreta abierta con los cerezos detrás. Y la verdad, Y pudimos los ver algunos, omamori yo quería eran comprarlo, la muy, verdad. muy bonitos. Pero es que es eso, o sea, la cola que había, Demencial. Además, no parecía, demencial. no iba muy rápido. No iba nada rápido, así que no hicimos No, esa no. cola, vimos Nosotros, el yo lo resto del siento, santuario. no somos influencers de estos, pues disfrutamos mucho, hicimos varias fotos de los cerecitos, todo, y ya nos fuimos. Y teníamos previsto, queríamos dedicar un poco el día a toda la zona de la Skytree y el barrio de Oshiage, ¿no? Toda la zona alrededor, Mukojima, un poquito más al norte y demás. Que también Entonces, es una zona que muchas veces mm, solamente la conocéis por la Skytree sí, o algunos japonistas de pro porque tenéis una de las mejores hamburguesas de Tokio relativamente cerquita, pero es cierto. que tiene algunos cuantos sitios que son interesantes y además de aquí a poco tiempo pues Mm. Keisei va a poner un tren directo desde el aeropuerto de Narita que os va a permitir llegar a Oshiage en muy poco tiempo y también es una zona pues que podéis encontrar alojamientos más baratos que en otras partes de Tokio. Alojamientos más baratos, tenemos un onsen, aguas termales naturales, un onsen fantástico en el que admiten tatuajes también. Toda la zona de la Skytree, que ahí hay tiendas para todo y más. De hecho, estuve grabando un poco para luego hacer algún reel ahora próximamente, porque había de todo. De todo. Cualquier cosa que queráis comprar está en Solamachi, que es un poco lo que sería el centro comercial a los pies de la Skytree, ¿no? Y bueno, yo Es lo que me impresionante. encantó, que yo también quería ir, es porque en el Solamachi precisamente, Claro. en el Instituto Tecnológico de Chiba, que tiene ahí unas pequeñas exposiciones, Estaba muy pues guay, muy estaba muy interesante. guay, pues tienen una réplica a tamaño real de una parte de, supongo que no de todo, porque no tienen tanto dinero como los de Gundam, ¿no? Que hay en Odaiba, el Gundam Unicorn y esto, pero tienen una parte del VF-25
de Macross Frontier. Sabéis que yo soy muy fan de la serie, de la saga Friki. Macross, y en concreto además Macross Frontier, que ya tiene unos añitos, es de mis series favoritas, y los Variable Fighters, ¿no? Los Valkyria, que salen en la serie, son de los más bonitos que hay, y justo tienen el VF-25 en formato Gerwalk, que es el que está entre medias, ¿no? De modo avión Ajá. y del modo luchador, ¿no? Fighter. El modo fighter, que es el modo avión, y el modo Batroid, que es como robot. No me Entonces es estoy enterando intermedio de porque nada, tiene pero bueno. morro de avión, pero tiene las manos, los brazos ahí, y se les veían las manos y tal. Y claro, al ser de tamaño real, dices, jolines, qué grande es esto, qué maravilla, qué cosa más bonita. Además estuvo guay porque muchas veces Luis me dice, mira, hay una exposición de X o hay un evento de tal, y claro, no estamos en Japón, ¿no? O no nos encaja nunca, y por una vez en la vida esto sí que estaba, lo pudimos ver, y Luis estaba emocionadísimo. Yo emocionadísimo. Ahí Luego viéndolo en además directo. vimos estos jardines que estaban muy chulos. La verdad es que sí, son estos jardines, bueno, a mí me encantaron. Son unos jardines de flores creados en el periodo Edo como jardín de flores. ¿Qué significa eso? Que están bonitos en cualquier época del año. Porque Siempre tienen hay como, algo, sí. exacto, tienen como parcelitas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de flores por todo el jardín. Entonces siempre hay alguna flor estacional o más de una. Vimos de todo, ¿no? Vimos, lógicamente, había cerezo. No, aquí había ciruelos, que nos sorprendió mucho, pero los ciruelos, al menos en Tokio, les faltaba todavía unos cuantos días. Estaban Sí, todavía no estaban todavía. todavía. No. Les faltaba un poco. Para mí Se van van a tarde. juntar con los cerezos, los Sí, normales, sí, los sí, Somei no Yoshino. sé. Pero había un montón de camelias, había un montón de flores pues estacionales, y un estanque, algunos puentecitos de estos de piedra, no sé, unos jardines maravillosos que merece mucho la pena ver. Eso, en cualquier momento del Exacto. año, ¿eh? Luego nos fuimos a ver un par de santuarios y Ay, un sí. templo, y de camino pasamos por una Shotengai muy atípica. Muy chula. Porque es una Shotengai que al principio solamente te puedes dar cuenta de que estás en la Shotengai porque hay un pequeño arquito al principio de la calle, pero es una calle de una zona residencial normal. Es verdad que hay mucha tienda, restaurante, cafeterías y eso. Sí, pero se es una siente calle, muy residencial. es una calle de barrio normal, Sí. no está techada, Muy estrechita. no es peatonal. Exactamente. O sea, tú caminas por el medio de la calle porque es una calle con un solo carril, con lo cual si hay coches, los coches y los peatones comparten el mismo espacio, como suele pasar en los barrios residenciales japoneses, que no hay aceras a veces como tal. Pero vimos, por ejemplo, un local de Oden, cosa que a veces, ¿no?, en el centro de grandes ciudades es difícil de encontrar. Pues había ahí pero tenía un perolo de Oden fantástico, maravilloso, ¿no? No sé, como diferentes tienditas aquí y allá, una carnicería, una pescadería, vimos pues varias cosas, muy chulo. Los santuarios, uno de ellos con esas imágenes de onigiris. Que si queréis verlo en las stories de Instagram, ahí lo Exacto, tenéis. un santuario donde las emas tienen forma de onigiris y donde la gente pone piedrecitas que con forma triangular que les dibuja como el Con el alga nori rotulador y demás, dibujan, y las sí. deja donde las lámparas, toro Donde y sea. demás, donde sea, en cualquier espacio del santuario, pues como ofrenda. En serio, súper chulo, Súper cuco. muy diferente y sin gente. Ya después de esto, de la vuelta que hicimos por Oshiage, porque queríamos, ¿no?, justamente hacer ahí un poco planificación para animaros a visitar este barrio de Tokio, pues ya nos fuimos al hotel, descansar un poco, asearnos un poquito, y ya de ahí recogimos las maletas y nos fuimos al aeropuerto porque ya nos marchábamos. En el aeropuerto, por suerte nosotros, nuestro vuelo, que eso también nos lo habéis preguntado mucho, había gente muy preocupada por nosotros, muchas gracias, no tuvimos ningún tipo de problema, porque casi siempre ya sabéis que nosotros volamos con Air France por el tema de las millas, ¿no?, el programa de millas, y que ya tenemos ahí un montón de millas. Tenemos de volar siempre con ellos, tenemos un estatus que nos permite entrar en las lounges, Claro, en las salas VIP estas, sí, entonces, forma, pues aunque vueles en otra clase que no sean las altas. Exacto, entonces sí que vimos bastante lío. Había bastante lío, recuerdo todo un grupo de gente bastante enfadados porque, pues, claro, Porque les habían cancelado el vuelo, claro. el vuelo, pero nosotros no nos vimos afectados. Sí,
que el vuelo fue muy largo, pero eso fue porque, uno, el vuelo de vuelta siempre es muy largo ya que va por el Polo Norte y ahí Mm. se añade Sí, al además menos un par de tuvimos horitas. viento de cara, fueron 15 horas 40 minutos, El una vuelo, yo locura. creo que la vez más larga de La vez más vuelta larga, de sí. Japón. Pero bueno, yo como estaba leyendo, estaba enganchada ahí a un libro, Mistborn, pues se me pasó el vuelo rapidísimo, Totalmente. sinceramente. Y ya está. Y llegamos el domingo, hicimos la escala en París, tuvimos que correr un poquito, pero Claro, porque llegamos. encima el avión se retrasó, salió la hora, Sí. pero fue tan largo el viaje y había tanto viento de cara que llegamos unos 40 minutos Sí. tarde. Teníamos una escala de hora y media, con lo Llegamos 40 cual, minutos tarde, encima nos dejó en la terminal más lo más alejada del lejos, aeropuerto del Charles de Gaulle que en es ley París. de Murphy esto, ¿eh? O sea, tuvimos que correr, sí. Tuvimos que correr, pero bueno, al final llegamos, las maletas también llegaron sin ningún tipo de problema, todo bien. Y llegamos a casa pues al mediodía, realmente muy buena hora, eran como las 12 y algo, ¿no? Algo así. Con lo cual dio tiempo a poner maletas, a ducharte, ¿no? Abrir maletas, hasta os enseñamos todo lo que habíamos comprado, ¿no? Hicimos un reel, un TikTok para enseñarlo justamente. Eric tuvo tiempo de estudiar un poco por la tarde. Está guay, ¿no? Llegar hasta ahora como a Sí, mediodía porque te tienes la tarde tienes un para... poquito de tiempo para readaptarte a la Sí, vida sí, normal. sí. Pero bueno, ya habéis visto, ¿no? Que el itinerario fue sencillo, pero bien aprovechado. Pero antes de meternos en el japonismo mini, ¿no? ¿Alguna Bueno, puede ser un reflexión? poco eso, no lo sé. Si quieres hacer todas las reflexiones en el japonismo mini. Ah, bueno, pues mira, Venga, pon pues cabecera. Japonismo Mini. Vale, pues hacemos las reflexiones junto con alguna cosa que queríamos contar de Claro. Japonismo Mini, ¿no? Porque yo quería decir de Japonismo Mini, pues una noticia que ha salido recientemente, por ejemplo, ya que hablamos de Fun with Trains cuando estuvimos en el hotel de Shinagawa, de Takanawa Gateway City, que ahora en Hokkaido, a partir de mediados de marzo, todos los límites express que hay en Hokkaido van a ser de asientos reservados. Estamos viendo una tendencia a quitar coches de no reservado y ir añadiendo coches de asientos reservados. No sé muy bien por No qué sé muy bien por se qué. está haciendo, si les es más fácil de gestionar por X, no lo sé, no tengo ni idea, pero sí es verdad que es curioso que cada vez vemos que hay más trenes que no tienen coches no reservados, ¿no? Que Exacto. tienes que Así reservar tu bueno, asiento de sí todas o maneras ya sí. sabéis que si vais con algún pase como el JR Pass o algún pase regional del grupo JR, la reserva está incluida, pero tendréis que ir a las máquinas Hay que a hacerlo. conseguirla. Luego también, ¿qué ha pasado? Pues que el castillo de Himeji ya ha puesto su estrategia de precios dobles. Lo Un curioso precio aquí, barato para los exacto, locales y un precio muy caro, creo que son 2.500 es una yenes, barbaridad. para todos los que no vivan en Himeji, pero esto incluye a visitantes japoneses que sean de fuera de Himeji. Sí, que bueno, me parece, entre comillas, bien, de al menos, porque claro, primero se decía, no, los japoneses van a pagar un precio X y los extranjeros, ¿no? Los turistas van a pagar X por 2, ¿no? Y claro, dices, uy, esto va a dar problemas porque un extranjero que vive en Japón, pues ya le van a decir, no, tú tienes que pagar por 2, ¿no? Que yo vivo aquí, ¿no? Se tensiona un poco la cosa. A mí me parece exagerado el precio que han puesto A mí el sí. castillo de Himeji. No sé, no lo sé. No tengo todavía muy claro qué opino de esto. Creo Se que es supone muy que, caro. al menos en este caso, ese dinero extra que se va a ganar se va a dedicar a la conservación del castillo, No, que en este caso, que como tú entiendo estás que pagando la es tela, entrada, ¿eh? pues se puede entender, porque otra cosa que entiendo todavía menos es algo que se está hablando, y es que en Kioto, o sea, y aquí es cuando me cabreo mucho, dicen que para luchar contra el sobreturismo y que los buses, ya os acordáis que hablábamos hace 2 semanas de esto, que están saturadísimos, pues ellos mismos son los primeros que evidentemente son conscientes de esto, quieren plantear poner otra estrategia como lo de Himeji de 2 precios. Un precio para los locales y otro precio para los turistas. Pero claro, dices, ¿cómo gestionas esto? Porque esto lo gestiona además el ayuntamiento. Y en este caso es un dinero que no es finalista. Es decir, que no es como la subida que ha habido también en las tasas turísticas por pernoctación en Kioto, ¿no? Que también han subido un montón. Es un dinero que va a la caja común. Es decir,
los políticos te pueden decir misa y te pueden decir es que con esto vamos a mejorar las infraestructuras turísticas o vamos a mejorar, ¿no?, todo el uso que se le está dando a ciertas infraestructuras por el turismo. Que ojalá fuera así. Ojalá fuera así, pero como ese dinero va a una caja común, si luego lo usas en cualquier otra cosa, pues nadie se va a dar cuenta porque no puedes decir, no, aquí hay tanto dinero, pues esto lo dedicamos Sí. a estas cosas. De hecho, todo el turismo, todo el dinero que ha dejado el turismo en Kioto los últimos años, lo decíamos hace 2 semanas, ¿dónde están los cambios a nivel, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a mejoras de, por ejemplo, de las líneas de metro, de Sí, tal? yo De ahí soy ningún un lado, poco no están en ningún crítica. lado. Soy un poco crítica y es, bueno, vale, por ejemplo, en el caso de Himeji, ¿no? Y entiendo que el complejo del castillo es enorme, que los gastos, ¿no?, de mantenimiento de esa estructura son enormes. También es verdad que es patrimonio de la humanidad. Como patrimonio de la humanidad recibe Dinero, claro. justamente ciertas ayudas para compensar, ¿no?, los gastos que tienen para mantener esa estructura. Pero bueno, puedo entenderlo, pero estoy muy de acuerdo contigo en que ciertas otras cosas dices, ¿y ese dinero se va a usar para realmente mejorar? No sé, de momento no se ha usado. Pero es que yo de todas maneras estoy en general en contra porque me parece que igual que hablar de que esto puede contribuir a evitar el sobreturismo, me parece de cachondeo. Lo único que contribuye es a aumentar las arcas, el tamaño de las arcas públicas, ¿no?, de dinero. Pero es que al final parece que... es aprovechar. Pero es que parece que los turistas somos la gallina de los huevos de oro. Como estamos yendo a Japón y el yen está bajo, pues vamos a ver si os podemos exprimir un poco más todavía, porque cuando tú eres turista Tú ya te estás estás dando gastando negocio. mucho dinero. Claro, ya estás, porque estás comiendo todos los días fuera, estás Te estás ayudando alojando. a que los hoteles, por ejemplo, sobrevivan y a que pues la gente que trabaja en los hoteles pues tenga un trabajo, ¿no? A Las que todos tienditas, esas las tiendas de tienditas. recuerdos, las tiendas de artesanía. Tenemos japonistas que llenan la maleta de cosas. Que llenan la ¿no? maleta. Entonces nos estamos gastando un dinero que no se gasta a lo mejor alguien que vive ahí, porque alguien que vive ahí pues pasa las noches en su Lógicamente. casa, incluso aunque salga a comer, pues sale a comer a lo mejor una izakaya y se gasta 2 duros, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y ya pagamos un montón de impuestos porque, bueno, todos los servicios que consumimos tienen impuesto de consumo. Además que me parece, no sé, gracioso no es la palabra, pero entendedme que tenemos la memoria a veces muy corta, ¿no? En plena pandemia, cuando Japón estaba cerrado a cal y canto al turismo exterior, Kioto, vimos muchos negocios históricos en Kioto que cerraron porque no, lógicamente, pues no estaban, no tenían, ¿no? Bueno, la propia ciudad estuvo a punto de la punto de la bancarrota bancarrota. porque no había suficiente dinero para sufragar los servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque no había gente que estuviera pagando esos impuestos y esas... Entonces, todos esos realmente no me importa pagar tasas más turísticas. si luego se va a ver una mejora también en lo que yo voy a usar, ¿no? Porque Claro. al final, siempre lo hemos dicho. Es que además parece que se nos criminaliza. Es que como tú vienes, estás malgastando los servicios que pagan los locales. Entonces te tenemos que cobrar más. Y dices, ya, pero es que yo ya pago también claro, cosas, ¿no? Y además ostras, no sé, que se haga algo, porque es que ya lo hemos dicho aquí. Yo cuando estuve en Kioto un año, hace 26 años, había casi los mismos autobuses y los mismos problemas que ahora. ¿Qué se ha hecho en estos 26 años y especialmente desde el boom del turismo en el año 2010-2011? Nada. Realmente se ha hecho muy poco. Entonces, bueno, pues no sé, señores, empiezan a hacer cosas porque no, es que así no vamos, ¿no? Pero bueno, como de esto ya hablamos un poquito. Otra en otras reflexión cosas. que yo quería hacer, que también me surgió viendo stories en Instagram durante este viaje, ¿no? Es que relacionado con Japón además, pero también con otros destinos que sufren supuestamente los problemas del sobreturismo, es lo que en inglés se llama el gatekeeping, ¿no? Lo de ir a sitios pero no los cuentes, porque así van a permanecer vacíos, así van a permanecer impolutos y no van a tener esa afluencia masiva de gente. Y a mí esto, lo siento, pero me toca las narices una cosa mala. Sí, yo no puedo estar de acuerdo para nada, cero, porque además me parece súper elitista. Tú has ido a un sitio, tú has disfrutado de ese sitio, pero tú te lo guardas. ¿Quién Porque además, eres tú para guardarte ese exacto, sitio? si tú has ido es porque lo habrás visto de alguna manera. Puede ser que en algún caso te lo hayas encontrado de suerte. No, en la actualidad ya no. Pero es eso, en la actualidad nadie... Esto en los años 80 todavía te lo compro, pero y en la ahora actualidad no. alguien que va No. una cantidad de tiempo limitada a un país como Japón
si va a un sitio es porque lo ha visto en alguna Y hasta parte, porque los no le dedicas tanto tiempo simplemente, por ejemplo, a, pues voy a subirme en autobús y me voy a bajar aquí a ver qué hay. No, pero hasta los que viven, los influencers que viven en Japón y que se dedican a promocionar Japón, que se pueden, ¿no? Justamente sí que se pueden dedicar a me subo a un sitio y voy a descubrir, voy a ver si merece la pena, si compensa y tal. No me parece bien, porque al final es, tú que eres el elegido de Dios, de los kamisamas. Tú sí puedes saber dónde está ese sitio, pero tú, la gente que te sigue y el resto del mundo no puede saber, no son dignos. Los otros no son dignos de ir a ese sitio. Exacto, tú sí. ¿Quién ha escogido que tú puedas ir y el resto no? Es que es eso. Me parece súper elitista, entonces absolutamente no. Lo decimos nosotros no nos guardamos nunca nada. Siempre os decimos a dónde vamos, dónde nos alojamos, que nos preguntáis muchas veces, ¿qué hotel es? ¿Qué hotel es? ¿Qué hotel es? A veces hay un poco de obsesión. Lo ponemos todo siempre en la web, todo. En algún caso hemos ido a algún restaurante que nos ha reservado un chef amigo porque el restaurante no hace reservas de manera habitual y menos a extranjeros y demás. Y a lo mejor os hemos dicho, aquí no vais a poder reservar, pero os damos alternativas, ¿no? Os damos opciones de otros locales, otros restaurantes parecidos. Estoy pensando en una barra de sushi en la que estuvimos Exacto. hace un par de años. Nosotros no nos quedamos nada porque es que no va con nuestra filosofía. Nosotros queremos que disfrutéis de Japón claro, tanto como disfrutamos nosotros y absolutamente. evidentemente queremos contaros que Japón es mucho más de lo que se ve a veces en los 4 sitios típicos, ¿no? De Y Tokio, somos Kioto y mucho Osaka. de demostrar que hay mucho Japón. Y si nos dividimos todos un poco, esos problemas y esas tensiones que genera el sobreturismo, que estamos de acuerdo todos, el debate, ¿no? Del turismo responsable, nosotros lo que hacemos es intentar daros muchas ideas para que nos repartamos un poco más y que el impacto sea positivo, que nuestro impacto a la hora de llegar a Japón, ir a un pueblito como un Shuzenji o un Shimoda o un Kawasu, me da igual, que nuestro impacto sea positivo. Y bueno, mira, ahora que hablas de impacto, esto me hace pensar en el impacto de los contenidos que pusimos en las redes sociales. ¡Ay, qué porque pena! qué triste, ¿no? Hablábamos hace 2 Sí. semanas, ¿no? De ciertos influencers que como hacen contenido que ahora se lleva mucho, estos vídeos y demás, tienen millones de visualizaciones y a veces la gente se cree a pies juntillas lo que dicen, pero luego nos piden a nosotros que hagamos el fact-checking pero es curioso porque en nuestro caso, mira que yo siempre lo digo, Laura, tú haces unas stories estupendas porque investigas los sitios a los que vamos, pones detalles de esos lugares, es decir, no son simplemente stories a veces con vídeo que sean bonitos, que lo son, pero es que además tienes información de interés y cada vez las ven menos gente. Sí, este viaje ha sido Y nos da sorprendente. mucha pena porque Sí, a mí gastas esfuerzo, gastas yo tiempo. he de reconocer que me ha afectado. Me ha afectado porque decía, no se están viendo las stories, no estoy llegando a la gente. Cada vez tenemos más seguidores que a nosotros los seguidores o sea, el número nos da absolutamente igual. Nunca lo hemos necesitado ni lo valoramos, ¿no? Es que así vamos a tener más acuerdos comerciales y cosas. No, pasamos bastante del tema, sinceramente. Bueno, Con es lo lo que cual, decíamos hace 2 semanas. Nosotros nos pagamos los viajes, nosotros los vuelos de este viaje nos los pagamos, los hoteles nos los pagamos, las comidas no las hemos pagado. somos Entonces, claro, independientes. pues las cosas que hemos contado pues son las que nosotros vemos porque nosotros hemos hecho esta planificación. Compartimos el viaje tal cual, ¿no? Y con lo bueno y lo malo y demás. Pero las stories se han visto muy poquito en esta ocasión. Sí que ha habido muchos comentarios, muchos mensajitos. Muchas gracias a todos. Nos encanta abrir, ¿no? Instagram y ver ahí un montón de mensajes, pero nada que ver con No. otros viajes. Lo único que también es verdad que es tal como funciona el algoritmo, pues hay Claro. muchas veces que el algoritmo No muestra. no os muestra los contenidos de japonismo. Entonces, si tenéis Instagram, los que nos estáis escuchando y queréis ver, porque hemos contado el viaje en tiempo real, aparte de los Reels y los TikTok que dice Laura de resumen de cada día, hay un montón de historias que las hemos guardado en carpetas específicas precisamente para el que quiera verlos a posteriori. Echadles un vistazo, entrad a nuestro perfil y si queréis le podéis poner como la campanita para que cuando publiquemos algo os lo notifique y así no os perdéis nada. Sí, no sé, me ha dado un poco de penita, la verdad, pero reflexionábamos un poco, ¿no? Con alguien me decía, ¿podríais hacer vídeos de YouTube?
Pues no lo sé, porque eso me Ya. da hasta más trabajo. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo Instagram me parecía muy buena manera de mantener el contacto y de enseñar el viaje de una manera diaria y en directo, pero en este viaje pues se ha visto que no ha No ha funcionado funcionado tanto. tan bien. Y bueno, No una sé. reflexión que yo también quería hacer, ¿no? Es que los viajes que hacemos a Japón es porque Japón nos gusta, porque hay un montón de cosas que nos interesan, como por ejemplo pues, los onsen, ciertas comidas, el calpis, por ejemplo, El un calpis. montón de cosas, pero que me hace gracia porque últimamente también veo, ¿no? Que a veces hay gente que parece como que si no sale de su zona de confort o demás, como que el viaje no le merece la pena, ¿A ¿no? qué te refieres? No sé si te Como sigo. que da la sensación de que a veces para poder hacer un viaje tiene que ser algo que te rompa los esquemas o que te enfrentes a cosas desconocidas y demás, ¿no? Como que también romantizamos un poco eh, el viaje como algo que te cambia como persona, ¿no? Y a veces Bueno, es, a ver, pues viajas nosotros porque te gusta viajar a y te nosotros nos gusta gusta ver viajar sitios. y podemos viajar. Mira, el verano pasado nos hicimos una vuelta a España y la disfrutamos un montón, un road trip por España, conociendo ciudades Claro, y lugares sales de tu zona de maravillosos. confort, no, pero es que tampoco es que sea necesario, ¿no? Para No. disfrutar de un viaje. O sea, que es que creo que se nos va un poco la Bueno, pinza. pero es por el estilo de un poco de vida que hay ahora, ¿no? Que todo es a través de las redes sociales y que parece que todo tiene que ser que te va a cambiar, ¿no? La existencia y que todo es. Y al final, a Está ver, claro que tú y yo vivimos, Laura, de una manera que es somos que no, viejuners, no pega Luis. nada con lo que se lleva hoy en día, ni en la Hashtag manera de hacer viejuner. los contenidos, ni en la manera de viajar, ni en la manera de nada. Y por cierto, que también una pregunta que nos habéis hecho mucho en este viaje es que ¿por qué no volábamos desde Madrid? Ay, esta nos la hacéis un montón. Y me hace mucha gracia porque, claro, mucha gente dice, es que hay un vuelo directo de Iberia. Y digo, ya, pero nosotros no vivimos en Madrid, con lo cual la escala la vamos a tener que hacer igual. Nosotros vivimos en Málaga ahora mismo. Bueno, llevamos ya 8 años en Málaga. Vamos a tener que hacer escala igual. Pues es que al final me da lo mismo y volvemos, ¿no? Miras ciertos horarios, es verdad que llevamos mucho tiempo volando con Air France, lo que hablábamos antes, tenemos ya muchas millas que nos permiten, ¿no? Nos han permitido hacer upgrades, sinceramente, pagando relativamente poco, hacer un upgrade, gastando millas con el upgrade, en fin, lo hemos aprovechado muchísimo. Claro. Entonces, ¿por qué no volamos desde Madrid? Pues porque no vivimos en Madrid. Es que Básicamente es eso. y no sé, algo más, Luis, No yo creo que sé, ya yo más creo o que nos menos, ¿no? podríamos poner a leer comentarios porque Venga. además el episodio de hace dos, este de las reflexiones viajeras Ha y dado tal, de sí, ¿no? ha dado de sí. Pero mira, primero en el episodio del Saru Bobo, Chica Imperfecta, decía qué recuerdos del viaje a Takayama y las Ay. tiendas repletas de Saru Bobos de todos los tamaños y colores. Y decía de luego, qué risa con la dislexia sarubobística de Laura. Bueno, lo que me dio con ese episodio, todo el rato El al rojo y el revés. negro, todo al el rato. revés. Y al final, Todo al a revés. mí ya me explotaba la cabeza. Yo ya no sé de cómo es el Sarubobo, pero bueno, en fin. Ahí están las fotitos para que lo podáis ver todos y ya está. Vamos a pasar del tema. Y bueno, sobre el episodio este que decíamos de cómo aprovechar el viaje a Japón, que os dábamos ideas de diferentes sitios que podéis añadir y hacíamos estas reflexiones, aquí hay varios comentarios. Axel dice, yo aprendí varias frases en japonés que usé en mi último viaje, porque decíamos que podía ser interesante, dice, todo bien, hasta que me contestaban en japonés, yo ponía cara de confundido y me lo repetían en inglés. Bueno, pero es bonito. Yo creo que es bonito cuando dices algo en japonés, muestras lo que decíamos, interés, ¿no? Cierto Eso, interés, aunque no eso. realmente luego no puedas o no entiendas lo que te están diciendo y hay que usar Porque además, un si ellos traductor ven o que no inglés. entiendes más, también se van a sonreír y ya genera como Claro, es una bonito. cierta conexión con el viajero y con la persona que te está atendiendo, ¿no? Y es bonito. Luego Naye05GT dice, yo viajé en primavera 2024, acababa de subir el JR Pass y yo seguí sus consejos, como fui 3 semanas y me moví mucho, pues tuvo en cuenta, ¿no? Le salía a cuenta el JR Pass. Compré el de 2 semanas y la comodidad de usarlo no tiene precio. Ustedes son los mejores para dar consejos y detalles. ¡Ay! Muchas gracias por eso. Sí, yo creo que al final la comodidad
la flexibilidad es un punto a tener en cuenta, al menos a tener en Totalmente. cuenta. Luego Gema Chamorro decía, para los que se quejan que ahora es caro el JR Pass, dice, hace 15 años nos costó 240 euros al cambio, el de 7 días. Dice, en 2025 nos ha costado el de 15 días al cambio lo mismo, 240 Claro, por el euros. tema del cambio. Ah, eso. Dice, yo soy una gran defensora del JR Pass porque te da gran flexibilidad y tal como está el yen ahora no es tan caro como se piensa. Pero eso sí, hay que echar cuentas y ver si lo aprovechas bien. Y dice, tema masificación no lo entiendo porque Japón es grande y ofrece muchos lugares para visitar y muchos están vacíos de occidentales. Gracias por este post. Ole. Loles dice, hay que disfrutar de la planificación. Yo me lo he pasado pipa preparando el viaje para que nos guste a todos y habéis sido la mejor fuente de información con diferencia. Gracias por vuestro trabajo y por mantener vuestros principios. Para nosotros el JR Pass es el JR Pass de paz mental. JR Paz mental. JR Paz mental. Aunque nos saldría algo más económico prescindir de él, valoramos el saber que es lo único que necesitamos y que nos permitirá improvisar. Es que qué Puntazo importante es esto, ¿eh? Sí. Luego Chica Imperfecta también comenta aquí y dice, no puedo poner todo lo que me gustaría, pero gracias por vuestra sinceridad, por compartir con nosotros todas estas reflexiones y por vuestra empatía con el turista y el espíritu crítico con respecto a la gestión del problema por parte de Japón. Con el tema de JR Pass o de organizar un viaje, hay gente que lo quiere todo masticadito, pero ahí hay nicho de mercado. Dice, y que viva japonismo libre, seguid haciendo lo que queréis. Sí, ahí seguimos. Muchísimas gracias. Luego Dalia Rose dice, totalmente de acuerdo con el JR Pass. En nuestro primer viaje en 2024, como solo estuvimos en el centro, no fue necesario. No nos salía a coste. Pero ahora en 2026 nuestro itinerario es más atrevido, nos ha costado 10.000 pesos mexicanos y haciendo las cuentas sale lo mismo, pero aquí lo que yo valoro es la comodidad y la rapidez. Justo ya por eso, para nosotros vale la pena. El no tener que comprar los billetes Claro. sueltos, uf. Sinceramente, tú imagínate que haces varios desplazamientos, tener que estar pendiente de tengo que comprar todos estos billetes, qué rollo. Y luego ya un último comentario de este episodio, Curro Comment, decía, viajamos en diciembre de 2025 y reservamos un JR Pass de 7 días, el viaje fue de 17, dice, echando cuentas, le sacamos un ahorro de unos 200 euros por persona, sumando todos los trayectos que hicimos con el pase tela. Dice, yo creo que cada vez más la gente no se preocupa en informarse e investigar, queremos lo fácil y lo que menos esfuerzo requiera, por eso triunfan tanto los vídeos simplistas. Antes no pasaba y pone #viejuna. Dice, la gente que realmente le importe Japón acudirá a vosotros. Bueno, ojalá, Curro, muchas porque gracias. es verdad que son momentos complicados. Son momentos muy difíciles. Y esto, mira, nos lo guardamos para hacemos otras reflexiones en otro que yo creo que momento. parece que gusta. Sí. Luego en el episodio de Tokio Disneyland, Chica Imperfecta, decía, reescucharme los podcasts de japonismo ahora que he vuelto al gimnasio está siendo top. Aunque me cuesta mantener el tipo mientras me río de los chistes. Qué bueno. Sí, Chica Imperfecta ha dejado varios comentarios porque un último comentario lo dejó en el episodio del Calpis y yo leyendo hasta estos ahora, ¿no? El del Sarubobo, el del reserva, el de las recomendaciones de viaje o el de Tokio Disneyland, digo, ay, mira, qué maja es Chica Imperfecta. Pero bueno, te voy a leer el del Calpis. A ver, Dice, cuando vivíamos en París, mi chico se compraba la botella de Calpis concentrado de 1,5 litros, en Little Tokios. Nosotros la comprábamos a veces en Londres también, la encontrábamos. Sí. Dice, estuvo experimentando todo lo que se le ocurrió y no sé cómo no acabó intoxicado. Dice, no es mi bebida favorita, pero las chuches de sabor Calpis para mí son top. Me apunto a los moches para probarlos. Y claro, cuando dice, no es mi bebida favorita, pues yo ya la pongo en la lista negra, Laura, y pues adiós, muy buenas. Pero dice que las chuches de sabor Calpis son top. Pues ya está, hombre, bueno, tendremos que hablar largo y tendido de esto. Bueno, hay muchísimos comentarios más, pero como nos está quedando un poco largo. Sí, nos está quedando largo, pues vamos a dejarlo por aquí. Hacemos por aquí. La palabra japonesa. Pues mira, la palabra japonesa es una palabra, hoy viene con un poquito de regalo, porque no es solo una palabra. Estábamos hablando justamente al principio, ¿no? En el teatrillo hablábamos de los cerezos, hemos dicho que los kawazu sakura es un tipo, ¿no? Una variedad de cerezo de floración temprana, pues justamente la palabra de hoy es variedad, tipo, categoría, ¿no? Pensando en eso, variedades de cerezo distintas. ¿Y cómo se dice, Laura? Shurui, ¿no? Shurui y sakura serían variedades de sakura, ¿vale? El kawazu sakura es una variedad de sakura, pero realmente es un shurui. Es un shurui, exacto. Pero en Japón hay más de 500 tipos diferentes de cerezos.
Qué barbaridad. 500, más de 500 tipos diferentes, ¿eh? Más de 500 shurui diferentes. Exacto, ¿eh? ya hemos dicho que el Somei Yoshino es el más popular y de hecho cuando la Agencia Meteorológica de Japón anuncia la floración y el pronóstico y todo esto, se refiere a la variedad Somei Yoshino, que es la más extendida por todo el país. Y claro, pues vamos a contaros algunas otras variedades que hay, que es la parte de regalo, porque aparte Claro. de hablar de la palabra que es shurui, pues para que lo tengáis en cuenta. Sí, porque hemos pensado que la palabra en sí a lo mejor la vais a usar poco en Japón, pues al menos daros ahí una pildorita, porque claro, de estos shurui, de estas variedades de sakura diferentes, cada uno tiene características diferentes y especialmente periodos de floración distintos, Eso es. ¿vale? Entonces, aparte de esos kawazu sakura, que florecen justamente en febrero, tenemos los atami sakura, los cerezos de atami, que de hecho empiezan a florecer ya a partir de enero y tienen un periodo de floración bastante largo, es decir, se va como repartiendo la floración, con lo cual si vais mediados de enero, finales de enero, comienzos de febrero, vais a poder disfrutar de los cerezos de atami, ¿vale? Exacto. Luego están los yamasakura, que son los cerezos de montaña, es una especie silvestre que la vais a ver mucho pues justamente en época de floración del Somei Yoshino, ¿no? Pues si estamos en Tokio, Kioto, finales de marzo, comienzos de abril, depende del año, vais a ver en las montañas muchos, ¿no? Muchos así, cerecitos. Esos son los yamasakura, ¿vale? Luego también en Oshima hay una variedad silvestre, en esta isla que decíamos que está justo... Que Una de las islas de Izu. Una de las islas de hecho, Izu. Vimos cerezos de la variedad Sí. del Shurui Oshima justamente en este viaje. Exacto, hemos y de visto. hecho las hojas de estos cerezos se usan comúnmente Sí. para envolver el sakura mochi. Exacto, uno de los dulces típicos, ¿no? de la floración del cerezo. Luego están los yaezakura, que son, estos son muy curiosos porque son como, se les llama cerezo doble. Básicamente tienen un montón de pétalos superpuestos, Sí. ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, en la zona de la Casa de la Moneda de Osaka, En Nakanoshima, ¿no? en Nakanoshima, ahí la gran mayoría de cerezos que hay son yaezakura. También recuerdo en la zona trasera, ¿no? En el Eso parque es. de detrás del castillo de Himeji, ahí también hay yaezakura. Lo bueno de estos yaezakura es que tienen una floración tardía, un poco más tarde que los Somei Yoshino. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, llegamos a Himeji y los Somei Yoshino ya estaban verdes, ya se habían acabado las flores, porque normalmente tenemos muy mala suerte Tenemos para muy estas mala cosas. suerte, pero en este caso... Menos en este viaje, claro, no, pero... Exacto, pero los yaezakura los vimos bien. Exactamente, ¿no? Luego están los cerezos llorones, que son ahí, ¿no? Muy atractivos por esas ramas colgantes, ¿no? Con flores Exacto. de sakura. Luego están los kanji sakura, que son también con una floración súper temprana. Es curioso porque tienen un color carmesí, casi rojo, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí, muy fuerte. El kan sakura es otro cerezo de invierno. Bueno, en fin, hay un montón. Hay un más, montón. ¿no? Con lo cual, Exacto. tanto si vais antes como después, vais a disfrutar de esos cerezos, simplemente de shurui, de variedades de cerezo distintas. Qué interesante. ¿Has Pues visto? yo creo que hasta aquí, porque nos ha quedado un episodio larguito, ¿eh? Sorry. Espero que lo disfrutéis y que nos dejéis comentarios como siempre. Mátane. ¡Mátane!